Es imposible hablar de Dios y de la fe cristiana sin hacer referencia a la palabra de Dios. Sorprendentemente, aunque la enorme mayoría de los comentaristas y también de las organizaciones cristianas comparten una base bíblica, a menudo llegan a conclusiones diferentes debido a las creencias e ideas preconcebidas a la hora de interpretar la Biblia. Vamos a hablar en el bosquejo de esta semana sobre las influencias de interpretación bíblica. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la Escuela Sabática. Estamos en la lección número 6, que tiene como título ¿Por qué se necesita interpretación? En el bosquejo de la lección de esta semana veremos por lo menos 4 influencias que están relacionadas con la interpretación de la palabra de Dios. Y estas 4 influencias son las siguientes. En primer lugar, el prejuicio. En segundo lugar, la falsa familiaridad con la palabra. En tercer lugar, algunos aspectos culturales. Y en cuarto lugar, la naturaleza pecaminosa. Vamos a ver estos conceptos entonces. En primer lugar, el prejuicio. Cada vez que realizamos un estudio detallado de la palabra de Dios, nosotros traemos nuestras propias nociones y pensamientos preconcebidos. Nadie se aproxima del texto bíblico con la mente vacía. La búsqueda de la verdad requiere de gran humildad, ya que la naturaleza humana confía en sí misma. Y un impedimento es la pereza interpretativa. ¿Ya escuchó ese tema? Es cuando se depende exclusivamente de terceros para interpretar el texto y lleva al lector apenas a renunciar al esfuerzo de prestar atención cuidadosa a la lectura del texto bíblico. El libro de Hechos, el capítulo 17, el versículo 11, dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, los bereanos no se contentaban con las explicaciones que les daban. Ellos mismos escudriñaban las Escrituras para confirmar la verdad en sus vidas. Otra influencia peligrosa en la interpretación del texto bíblico es el de la falsa familiaridad con la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces podemos estar familiarizados con textos que a nuestro entender tienen un significado claro, pero en realidad tienen otro significado diferente. Vamos a ver un ejemplo. Mateo, por ejemplo, el capítulo 18 y el versículo 20. Dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y muchos utilizan este versículo apenas para justificar un culto con pocas personas y entonces citan este texto. Pero la lectura cuidadosa dice lo diferente. Muestra que Jesús se estaba refiriendo a restaurar a un hermano a la comunión y para ello Él prometió estar presente cada vez que se seguía este modelo de reconciliación, independientemente de la cantidad de personas involucradas. Esto realmente dice el texto. Una tercera influencia que afecta nuestra comprensión previa es el contexto cultural. Es una mezcla de lenguaje, costumbres, películas, literatura, hábitos, etc. Por ejemplo, si alguien tuvo un padre abusivo en su infancia, la imagen bíblica de Dios como un padre amoroso será sin duda distorsionada. Sin embargo, este lastre no significa que debe ser un rehén de su pasado. El libro de Romanos 5:20 dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Finalmente, una cuarta influencia fuerte en nuestra comprensión de las Escrituras es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Sin duda que el pecado afectó nuestra capacidad de interpretar y también de comprender las Escrituras. Y vamos a resaltar por lo menos 4 características definidas, específicas de un corazón pecaminoso que impide que nuestra comprensión de la palabra de Dios sea clara. En primer lugar, el orgullo, ¿sí o no? Este orgullo es sinónimo de exaltación propia. Es colocarse encima de Dios y de la palabra. Y
En la Biblia vemos varios ejemplos de personas que se colocaron encima de Dios y su orgullo los llevó a no oír la palabra de Dios. Ellos fueron, por ejemplo, Caín, Faraón, Amán, Sedequías, Amasías, etc. Todos ellos se negaron a oír la palabra de Dios y tuvieron un final terrible. Otra característica del pecado es el autoengaño. ¿Ya escuchó esta palabra? ¿Qué es el autoengaño? El autoengaño es mentirnos a nosotros mismos, es querer tener una realidad, pero a costas de la mentira. Por ejemplo, Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres, ahí la Biblia lo desenmantela, ¿no? Dice que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El autoengaño de pensar que no necesitamos de nada es un peligro terrible para todo estudioso de la palabra de Dios. Y otra característica del pecado es la duda. Es considerado como uno de los pecados más detestados por Dios, porque no se define. El libro de Santiago 1:6 dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de un lugar para otro, de una parte a otra. Y la forma de curar esta duda sin temor a equivocarnos es la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así dice Romanos capítulo 10 y el versículo 17. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Ahora quería yo con ustedes responder la pregunta hecha en el título de la lección de esta semana, que es ¿por qué se necesita la interpretación? Y el libro de Mateo, el capítulo 22, el versículo 29, Jesús responde a esta pregunta. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La gente se equivoca mucho por no entender la Escritura. Especialmente se equivocan en desconocer el camino que los llevará a la vida eterna. Saben que si hay algo importante en la vida, si hay algún asunto básico en la vida, es estudiar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y enseñar a los demás la palabra de Dios. Y si alguno no entiende por alguna razón, pida a Dios. Dios le va a responder. Juan 16:13 dice que el Espíritu de Dios lo guiará a toda verdad. Y Dios podrá mostrarte el camino seguro. Nunca desistas de Dios ni de su palabra. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque tú nos das la palabra viva y eficaz. Que nos aproximemos de ella con tu Santo Espíritu, que es la mejor influencia para el estudio de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.